Para ello hicimos algunos análisis, introdujimos algún tipo de análisis en sistemas de información geográfica que siempre son muy útiles para entender cómo se comporta la ciudad, ¿no? Y eso es un mapa de centralidades para ver cómo, a diferencia de lo que mucha gente cree, no todo es el centro, sino que hay otros polos que se van desarrollando y que es importante articular, ¿no? Hicimos también mapas de integración, como el que le mostré de Vladivostok, y nos arrojó pues una cosa importante, y es que esta vía es realmente la más importante de Arequipa, y hay muchas otras que incluso están planificadas con gran pompa, pero que nunca funcionaron ni funcionarán porque no tienen esa integración, ¿no? Y también se hizo un análisis de interfaces, es decir, cuáles eran las áreas de contacto entre las áreas rurales y las áreas construidas para lograr hacer ahí un planeamiento especial, ¿no? Entonces, el plan de Arequipa tenía pues algunos aspectos importantes, que era el de crear algunos corredores que la articulen longitudinal transversalmente, el desarrollar unos anillos que habían sido una idea que había sido abandonada pero que se está retomando, el trabajar un corredor que articule varios distritos que están actualmente fragmentados, el mejorar sustancialmente la cantidad de áreas verdes, la oferta de áreas verdes, y de crear nuevos polos de desarrollo. Entonces, básicamente es la idea general del plan, donde están básicamente los tres elementos, ¿no? Las vías de expansión, la zonificación, vías y áreas de expansión, ¿no? Y bueno, eso es básicamente rápidamente lo que decía, el anillo, las vías conectoras, esas vías metropolitanas, el llamado eje residencial que articula todos esos edificios, esos distritos, periféricos, algunas otras vías secundarias, que las voy a pasar rapidito, de manera de, sin tratar de hacer grandes obras, tratar de mejorar lo que ya estaba, ¿no? Y desarrollar algunos intercambios viales, algunos de los cuales ya se están haciendo en Arequipa. Los usos de suelo, tratar de recuperar la campiña, promover los parques como zonas de reserva paisajista intangible, crear nuevas áreas de recreación, una oferta muy agresiva en cuanto a nuevos parques, consolidar algunas zonas de servicios, de comercio. Arequipa no es una zona muy apta para desarrollar gran industria, entonces dentro de la provincia habría que buscar otros sitios donde trabajar. De hecho ya se ubicó, pero la industria que hay en Arequipa que se plantea es bien mediana, ligera, e incrementar sustantivamente la densidad porque es una ciudad muy extensa, lo cual le trae muchos problemas. Y un aspecto también muy importante es que se mapearon las áreas de riesgo que están básicamente en la periferia de la ciudad. Bueno, estas son áreas de expansión que se proponen y que están lamentablemente expandiéndose mucho más rápido de lo que se propuso. El ámbito de la ciudad es importante. Esta es Arequipa, lo que está en la mancha morada es la zona de Arequipa. Todos estos retrasos de aquí son áreas propuestas para invadir. Y como ustedes pueden ver, los invasores se invaden a sí mismos, ¿no? Es más, hay unos sitios donde hasta están con escopeta porque se descuidan y vienen los invasores y los invaden. Entonces, esta es una oportunidad para planificar, porque uno de los grandes problemas de todas las invasiones es que cada uno pensaba en lo suyo, en lo propio, y no tienes vías, no tienes espacios recreativos, no tienes áreas de hospitales o centros educativos, ¿no? Bueno, algunas cosas que la voy a pasar. Esto es importante porque logramos mapear todas las áreas rurales que habían sido invadidas de forma ilegal, ¿no? Y son básicamente casi 600 hectáreas, que seguramente a estas alturas son más, ¿no? Entonces, en algunos casos se habían perdido ya esas áreas agrícolas que figuraban como agrícolas, pero no tenían nada cultivado.
o tenías islas urbanas, ¿no? Entonces la idea era hacer en esos sitios un concepto de transectos, que creo que es un concepto interesante, que es básicamente una transición de lo rural a lo metropolitano, de manera que se mantengan esos aspectos, ¿no? Pero nuestra idea era mucho más en esas zonas de interfase entre lo urbano y lo rural, digamos, la zona que queda al lado de una vía importante que tenga una gran cantidad de área verde, con parques y con zonas donde haya pues una transición visual entre la campiña y lo metropolitano, ¿no? Entonces, bueno, se propone además una serie de nuevas hectáreas de campiña en esta zona de aquí, y haciendo las sumas y restas, a pesar de esas áreas de parques que se ganan para, digamos, de agrícola que pasan a parque, tendríamos para el 2025 más chacras de las que ahora tenemos. Si es que esto funciona, ¿no? Algunos de los problemas más graves de Arequipa, uno ha sido su expansión por razones políticas. Hubo un presidente regional que digamos, cambiaba títulos por votos, y vean ustedes cómo en los últimos 10 años, el rojo, que es la parte más reciente, equivale a la cuarta parte del área de la ciudad. Es impresionante. Pero si tú vas ahí, no está ocupado. Tienes una chocita, algo así, pero ya es una posición. Y es más, varias familias pues tienen varios lotes acá, están por todo lado. Entonces, no es una cuestión de necesidad de vivienda. O mejor dicho, hay una necesidad de vivienda, pero una sobreoferta enorme de lotes. La Arequipa debe ser mucho más compacta y está creciendo de una manera insostenible. Entonces la idea era aumentar la densidad de manera que se tengan, digamos, espacios verdes, en lugar de este modelo apuntar por uno más sostenible, ¿no? La otra cosa era, como les decía, el mapa axial que marcaba una zona mucho más integrada, pero la mayor cantidad de partes de la ciudad están completamente desarticuladas. Entonces planteaban algunas vías que buscan precisamente esa integración. Y el eje más importante, que es la Avenida Ejército, y es terrible porque es la única vía que te lleva, o no la única, pero la principal que te lleva al aeropuerto y a todo el cono norte. Entonces ahí se planteó una propuesta que actualmente tienes algo así, donde tienes combis, tienes taxis, tienes gran cantidad de smog, no hay un espacio para tratar, bueno, hay un espacio en el centro, pero a ver, cruza de acá a acá si eres valiente, ¿no? Entonces, siguiendo un poco la idea de Vladivostok para recuperar este espacio urbano que es realmente importante, se planteó una segregación, ¿no? Todo lo que es transporte público va arriba con un nuevo sistema integrado de buses y ciclovías, y en la parte de abajo va el transporte rápido privado, ¿no? Entonces a lo público le das más espacio y al privado que podría entrar, digamos, por abajo. Es 1.3 kilómetros, tampoco es demasiado. En Lima se hacen de esto por 15 kilómetros y nadie dice nada. Pero en Arequipa, segunda ciudad del país con una población de 1 millón de habitantes, bien valdría la pena, por la cantidad de flujo que tiene esto, hacer una inversión similar, ¿no? Sobre todo para esto. Hablando de ciclovías, esta es la única ciclovía que tenemos en Arequipa. Es un mall y aquí tienes un espacio de más o menos unos 300 metros. Entonces agarras tu bicicleta, ¿no? Vas tus 300 metros, la cargas y te vuelves ahí porque ya no hay más ciclovía. Y ustedes pueden ver, si tienen buena vista, esta es la ciudad y aquí está, ese puntito es la oferta de ciclovías actual. La propuesta es utilizar el sistema de transporte que existe en la ciudad, o el transporte integrado de transporte, para ofrecer una mayor cantidad de ciclovías. Por la topografía, habría que ser más selectivo, ¿no? Me parece que eso fue un poco muy apresurado en diseñarlo, habría que trabajarlo mejor, pero la idea no es mala, y en algunos casos está trabajando. Y por supuesto también la idea del sistema integrado de transporte, que ya está por inaugurarse, que son, digamos, líneas troncales que reemplazan a las combis por buses, ¿no?
buses con sistemas que tú pagas por tarjeta y tienen una serie de alimentadores que si tú quieres venir acá tomas tu bus que te deja aquí, tomas la Gran Troncal que te llevas al lado y luego tomas otro lado, como es en Medellín, ¿no? O en Bogotá. Que ya se ha aprobado el sistema tanto del concesionario de buses como el de los tickets, ¿no? Algunos intercambios viales. Bueno, y el otro aspecto era la ciudad integrada, que es una ciudad que es muy desarticulada, completamente fragmentada, especialmente en la zona de periferia, que además de haber crecido de forma desagregada, sin ningún patrón de ordenamiento claro, encima de eso tenemos las quebradas que fracturan la ciudad. Y se hizo una propuesta, pero muy general. Entonces, en ese aspecto, ustedes pueden ver la integración, en ese aspecto surge una tercera cosa que les quería comentar, que es el proyecto Costuras Urbanas. Costuras Urbanas es un proyecto de investigación aplicada. ¿Qué pasó? En el año 2017 me aburrí de trabajar en la municipalidad por las cuestiones políticas y me dediqué a la academia. Y empecé a presentarme a proyectos de investigación con fondos de la UNSA, del Estado. Y la idea de Costuras Urbanas es desarrollar un prototipo que permita precisamente trabajar sobre estas zonas de riesgo que están actualmente desarticuladas. Y este proyecto, generalmente los proyectos de arquitectura no son no sé por qué CONCITEC no incluye arquitectura o urbanismo entre sus líneas prioritarias, pero esto se hizo básicamente porque una zona de riesgo, una zona ambiental en riesgo, ¿no? Entonces, al tener una ciudad desarticulada, la idea era precisamente desarrollar este eje tan, digamos, longitudinal que articule estas áreas. Ahora, ese eje que ya se había trabajado en el año 2002, que le llamaban eje residencial, se nota que ha sido hecho en Google Earth, pero nadie se ha ido a trabajar acá, ¿no? O sea, por ejemplo, para ir de aquí a aquí hay un paso, ¿no es cierto? Este de aquí, este lado, está como 160 metros más abajo que este. O sea, técnicamente es muy difícil desarrollar. Incluso en algunos de estos lados no tienes ni la sección ni el ámbito, ¿no? Entonces, además, la idea de tener una ciudad monocéntrica, como ya les había dicho de los policentros, es desarrollar una red de centralidades en los barrios. Y luego trabajar con las amenazas, con los riesgos para que dejen de ser tan problemáticos, ¿no? Cada vez que hay temporada de lluvias. Y de verdad que las lluvias son los fenómenos que más muertes cobran, mucho más que los terremotos, ¿no? Por las inundaciones. Ese es el mapa de riesgo volcánico, porque tenemos un tercer riesgo que es el del Misti, ¿no? El Misti es un volcán activo de actividad fumarólica, es decir, básicamente nubes, que alguna vez podía erupcionar. No tenemos registro de una erupción desde la llegada de los españoles, probablemente la última fue en el año 1400. Esta es la zona por donde discurriría la lava y, digamos, los lahares, que es básicamente gran parte de la ciudad. Es una erupción pequeña, ¿no? Pero en realidad la lava no es mucho problema, no es tanto problema como mucha gente cree, porque la lava es más o menos lenta, ¿no? Uno puede decir, oh, viene la lava, me voy. Foto paseo, ¿no? El problema son las nubes piroclásticas. El flujo piroclástico son nubes de cenizas y material volcánico de alta temperatura que viajan a una velocidad de 100, 200 kilómetros por hora. Y esta zona de aquí está a más o menos 10 kilómetros del cráter. Obviamente se verían afectadas, ¿no? Entonces, son esos tres riesgos, como les repito, inundaciones, que son bastante graves,
las que más afectan a la ciudad. Y vean cómo muchas de estas viviendas se asientan en las quebradas, ni siquiera en las laderas, en las quebradas, y después hay problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar, transformar a estas áreas de riesgos en espacios urbanos aprovechables? Entonces, la idea de costuras urbanas fue trabajar áreas que puedan ser áreas de transición, que puedan ser espacios públicos. Esto es en Copiapó, en Chile. Es muy parecido al ecosistema arequipeño, es un desierto que se activa durante época de lluvia. Entonces, esta zona puede ser utilizada como un espacio recreativo en época de no lluvia, y cuando viene la lluvia o la inundación, recupera su área natural. Entonces, dentro de esas quebradas, la idea es trabajar una serie de centralidades que puedan ser articuladas y generar una red de puntos que conecten los barrios que están actualmente desarticulados y que les den identidad, que les den un valor económico, valor agregado. Entonces, la idea es crear pues estos espacios comunitarios que promuevan el desarrollo social, que tengan o también coadyuven una mejora de la preocupación ambiental, que refuercen la identidad y que también ofrezcan servicios comunitarios, ¿no? Entonces, claro, teníamos la propuesta del eje residencial, que originalmente se había pensado como una gran vía expresa, y sabemos por Jane Jacobs que estas vías expresas, más que articular, más que unir, lo que hacen es separar. Si tienes un alto tráfico aquí, ese barrio ya no se vincula con el otro. Y tenemos el problema que persiste acá. El modelo que planteábamos era de una vía residencial que una estas áreas, ¿no? Donde, como en casos que se han dado en Colombia, puedas desocupar estas áreas y llevarlas a los habitantes a edificios multifamiliares de vivienda colectiva, donde puedan tener menos áreas de riesgo, ¿no? Y bueno, estos son algunos trabajos que hemos empezado a hacer y algunos kits. Y ha ocurrido un efecto muy interesante, y es que en el trayecto hemos empezado a trabajar con algunas universidades. Acabamos de hacer este taller multidisciplinario donde han participado alumnos de Arquitectura e Ingeniería Civil de la PUC de Lima, y alumnos de Arquitectura de la UNSA y alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad de San Pablo. Nunca antes en Arequipa habíamos hecho algo así, porque además se ha llamado a la población, se ha llamado a los funcionarios, y entre todos estamos trabajando una propuesta en conjunto de talleres, ¿no? Se ha hecho eso primero con Mariano Melgar, que es un distrito, se van a hacer con 2 distritos más. Bueno, algunos de los investigadores con quienes tengo el gran gusto de participar, la idea es que fuéramos multidisciplinarios, pero al final terminaron ganando los arquitectos. Algunos de los asesores que nos visitan, él es el doctor Ian Tustra, que trabaja en Naciones Unidas, en Hábitat, y que fue antes nuestro profesor de maestría. El doctor Rubén Pesci, que también va a estar ahora en Arraga. Y Henry Talavera, que es amigo de Rubén, ha sido nuestro profesor, que lo encontré en Colombia. Enseña ahora en Colombia, que también está ayudándonos en este proyecto. Algunos otros asesores, este es el arquitecto Luis Rodríguez, que tiene también muchos escritos sobre arquitectura popular y barrios populares. Universidades con las que hemos trabajado, estamos cooperando, y algunas universidades con que se ha hecho intercambio académico, particularmente en Colombia, no van a ir algunos investigadores allá. Es lo que permiten los proyectos de investigación, que haya mucha movilidad y participación internacional, ¿no? Convenios con las municipalidades para poder desarrollar y que este producto académico no solamente se quede en el papel, sino que le sirva y se pueda aplicar, ¿no? Y también en el transcurso hemos ganado algunos premios. Ganamos el año pasado en Puno el premio a la mejor ponencia en el Congreso Nacional,
y presentamos el proyecto en el Congreso Internacional de Seúl, en Corea, Congreso Mundial de Arquitectura, y ganamos también un premio por ahí. Y para finalizar tenemos otro proyectito que es, en realidad es anterior a este, creo que se ha ido el sonido, ¿no? Está apagado ahora. Ya. ¿Sí se escucha ahora? Ya. Este es un proyecto mucho más pequeño todavía, hecho con una universidad de San Agustín. Esto fue específicamente para trabajar análisis de sistemas de información geográfica, pero participativa. Se trabajó un convenio con el municipio de Hunter, entonces el alcalde de Hunter y 2 estudiantes que participan en el proyecto. Se hizo un taller participativo con la población donde se le dijo, por favor, dibújanos cuáles son las áreas de riesgo. Y después se hizo un mapeo, trabajamos un sistema un poco más avanzado que el que normalmente se hace en el desarrollo de estos análisis, y trabajamos un modelo con dron. A ver, no sé si podemos mandar. Este es un modelo hecho con dron. Te permite ver específicamente cómo son y dónde están ubicadas las viviendas, qué características tienen, dónde está la población, la pendiente, el tipo de material, etcétera, ¿no? Entonces eso es mucho más útil que el típico dibujo en AutoCAD o las fotos de Google Earth, que no son pues tan específicas, porque aquí ves hasta el perrito que está caminando, no estoy exagerando. Entonces, vean, bueno, en principio es terrible, ¿no? La forma como han ubicado estas zonas. Hicimos este dron gracias al trabajo participativo de la gente, donde ellos mismos identificaron esta como la zona más difícil y más problemática. Entonces, una vez que tenemos el modelo de dron, que ese es un 3D, podemos realizar análisis hidrológicos mucho más exactos. Voy a volver al PowerPoint. Por ejemplo, determinar la pendiente, exactamente cómo va a ser la pendiente. ¡Ay! ¿Qué pasó? La pendiente, cómo es el flujo del agua, ¿no? Exactamente por dónde va a ir y cuáles son las zonas donde sí o sí se va a inundar. Y con el modelo de dron podemos hacer una topografía a 1 metro con la ubicación exacta de las viviendas, y llevamos estos mapas a la población y les decimos, ¿sabes qué? Tu vivienda se va a inundar y mira aquí lo que te dice la computadora, ¿no? Entonces ellos participaron indicando dónde les gustaría trabajar, dónde les gustaría tener áreas verdes, cuáles son sus zonas de riesgo, dónde viven, y ahí nos dimos cuenta que habían algunos bandidos que marcaban 5 o 6 casitas, ¿no? Aquí vive mi hermano, aquí vive mi hermana, mi papá, mi tío, mi abuelito, o sea, toda la familia había ocupado todas las zonas. Entonces, bueno, estos son algunos de los proyectos en los que hemos trabajado. Espero que les haya servido un poco de inspiración. Y por supuesto quedo a su entera disposición para preguntas o comentarios.